Bien, hoy nos acompaña Diego Losada, él es periodista de Radio Televisión Española, que actualmente en estos meses de verano está presentando el mítico informe semanal, pero antes ha presentado España Directo o La Mañana supliendo a María Casado. Además, presenta informativos en 24 horas. Primero de todo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Diego. Y bueno, hace 3 semanas me fijé que colgaste un post en Instagram diciendo que ya llevas 15 años como periodista. No sé qué te quedas de estos 15 años, cuál es tu programa favorito. Estàs escoltant a la de 3, amb Lluís Gràcia. Bueno, me quedo que de los 15 años, ¿qué tal? Por cierto, pues eso, encantado de estar aquí contigo, Luis, te sigo desde hace tiempo y es un honor estar en este tiempo contigo. Que en estos 15 años me quedo esa sensación de que estoy empezando todavía. De la sensación de cuando cuentas atrás, digo, pero ¿yo cuánto tiempo llevo en esto? Ostras, haces cuentas y de una manera muy parecida a como estás tú ahora. Es decir, yo a los 21, durante la carrera ya estaba ejerciendo la profesión, ¿no? Como lo estás haciendo tú. Entonces es verdad que mis 15 años, digamos, se cuentan desde muy tempranito. Y la conclusión es, sigo siendo un principiante y sigo siendo una persona que tiene mucho que aprender, ¿no? Es lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Nunca vas a ser un experto en lo que haces, o al menos eso pienso yo, ¿no? Siempre estamos en formación y eso hace que el trabajo no sea monótono, no sea mecánico, sea algo que te tenga que exigir todos los días. ¿Con qué me quedo de los 15 años? No te podría decir, lo siento un montón, ha habido programas muy bonitos que han pasado en estos 15 años, ha habido experiencias estupendas, pero para mí igual de importante el primer informativo que presenté en Teletoledo, ¿sabes? Hace 13 años que la mañana presentándola, digamos, durante los peores meses de la pandemia y con muchas dificultades, tanto técnicas como humanas, por sacar aquello adelante y con la responsabilidad de lo que fue que, digamos, toda España se pegase a la pantalla queriendo saber información y reclamando, digamos, sí, esa información y esa compañía, ¿no? que en ese momento les dábamos. Lo mejor es lo que nos va a venir. Hombre, pues eso supongo que es espectacular. Entonces, Diego, ahora has hablado de noticias, todo el mundo está pegado a la pantalla y también del primer telediario, que en este caso fue en Toledo. Entonces, ¿cómo se decide durante esos 45 minutos que dura un telediario, teniendo quizá 20 noticias, cuáles son las noticias que van a encabezar los titulares, cuáles son las que van a estar quizá durante 10 minutos de los 45 minutos y quién decide qué noticias se ponen en el telediario? Bueno, hay unos criterios de jerarquización de las noticias, de valoración de las mismas en función de su importancia, en función de cómo afecta eso a los ciudadanos, en función, yo qué sé, de su urgencia también, ¿no? Algo que un incendio igual no es tanta noticia si ocurrió la noche pasada, pero si acaba de ocurrir en el centro de Madrid, pues igual tiene más relevancia, eso también es muy discutible, ¿no? En función, lo vimos en aquellos incendios de Lavapiés que llenaron muchas horas de minutado de informativos. Son criterios valorativos y por eso hay un equipo que lo hace, ¿no? Un equipo de edición que valora esas noticias, esa información, el tratamiento que se le da, el formato que se le da. No es lo mismo contar una noticia en un vídeo de 1 minuto que llevar allí un redactor y que te lo cuente, y después un vídeo, y después una pieza de análisis, y después una entrevista en directo. Es decir, siempre la forma, el formato en el que lo cuentas y los ingredientes que metes para contarlo también altera y también le da un valor mayor o menor a esa información. Y, y nada, es así, el equipo de edición es el que decide un poco todos estos parámetros que te estoy contando, ¿no? Porque, Diego, ¿y por qué piensas que muchas veces se puede hablar durante horas del fallecimiento de una persona aquí en España, pero después quizá en todo el año se dedica 1 minuto, 30 segundos a hablar, yo qué sé, de no sé cuántos fallecidos que han habido en Eritrea, en África? O sea, ¿cómo es que muchas veces
pues eso, aquí pues magnificamos las noticias y estamos hablando durante horas de un suceso y cosas que pueden pasar en cuanto a hambrunas o muertes o ataques terroristas, pues se puede dedicar unos 60 segundos al año o 10 minutos. Sí, bueno, Luis, ahí el problema que podemos tener ahí a la hora de igual generalizar de, sobre cómo hablamos o no hablamos en España sobre ciertas cosas, al final yo ahí reivindico mucho quién habla qué, o sea, a qué canal te refieres, a qué programa te refieres, porque algunos programas pueden enfatizar sobre la muerte de una persona, pero se puede hasta entender, porque igual esa persona digamos, era colaboradora de ese programa o el público de ese programa le interesa mucho más que eso esté así. Entonces tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, ¿no? Lo de la valoración de las noticias, lo de la cercanía, la importancia, lo que hablaba contigo antes de esta entrevista, la importancia de conocer a tu público y cuál es el interés de tu público, ¿no? Pero es verdad que hay un interés general y yo te hablo desde el punto de vista de la televisión pública y tratamos de cribar bien y de valorar bien los tiempos y la importancia que se le debe dar a ciertas cosas, ¿no? Pues como tú bien dices, nosotros, por ejemplo, le damos una importancia a la información internacional y para nosotros los fallecidos de fuera, por supuesto, también son importantes y relevantes a la hora de contarlo. Es inevitable y no hay que ser hipócrita que no es lo mismo, es decir, no, igual está muy mal decirlo, es políticamente incorrecto, pero creo que todo el mundo puede entender que, digamos, lo más cercano es lo más relevante para uno, ¿no? Pero es cierto que en ese juego de espejos, la televisión pública tiene que tratar que la deformación sea lo menos posible y que lo veamos de una manera más transparente, ¿no? Y que al final algo que veamos muy lejano en realidad no lo es tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy bastante concienciado con el drama de aquellos que se lanzan al mar en un cayuco o en una patera y se van a Canarias en una travesía de días donde muchos de ellos mueren, donde los muertos los tiran por la borda, donde algunos llegan muertos en la propia patera y eso lo estamos contando casi todos los días, es un drama y a mucha gente le parece algo lejano, algo que no tiene. Entonces nuestra labor como periodistas es decir, no, oiga, es que esta persona, igual el vecino que usted tiene o la persona que usted ve por la calle ha pasado este drama, ¿no? Y es necesario contarlo y tratar de poner algún tipo de solución, ¿no? Porque este drama lleva años hablándose, o sea, llevamos años hablando de la inmigración y cómo es que aún no se ha solucionado, teniendo en cuenta la gran importancia que se le ha dado en todas las televisiones de aquí, de Occidente, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿Los políticos no se ponen de acuerdo? ¿O tú qué piensas que pasa? Bueno, es un tema muy, muy complejo, Luis, muy complejo y efectivamente es un tema que trae cola desde, yo creo que 2000... desde que hay países, ¿no? Desde el inicio de las civilizaciones, ¿no? Pero en nuestro caso, más incluso, porque al final nuestra situación geográfica, somos, digamos, la puerta de Europa y estamos muy cerquita de África y también por el tema de las Islas Canarias. Pero fíjate, lo vivimos cuando a la crisis humanitaria en Lesbos, como la gente de Lesbos está muy cerquita de Turquía, ¿no? Se puede ver, puedes incluso casi dar ganas de ir nadando, ¿no? Además, a veces el plan, es una zona de islas donde el mar está bastante tranquilo, entonces la gente pasaba. Pero también pasó con la crisis humanitaria de todos aquellos que entraron por Hungría, llegaron hasta Alemania, algo que le costó electoralmente y políticamente pues, problemas a Angela Merkel, ¿no? Bueno, son problemas, Luis, que ahora mismo yo sinceramente no me veo con la capacidad para decirte cómo se soluciona eso, ni mucho menos. Lo que hemos vivido en el Tarajal hace un mes. Sí que yo, por ejemplo, he estado en Senegal. A mí me gusta mucho viajar, he estado en Marruecos y demás. Y, por ejemplo, en Senegal he estado en puertos en un puerto, en el de Gifer, que le llamas puerto, pero al final es una playa y están todos los cayucos en la playa, ¿no? Y la lonja está en la arena, ¿no? Y los pescadores lo tiran toda la arena y secan el pescado al aire libre. O sea, es otro mundo.
comparado con el nuestro, pero desde allí conocimos a gente bueno, pescadores que se van 3 semanas en un cayuco y con un GPS y están y son auténticos héroes, ¿no? Unos tíos, unas gigantes y demás, ¿no? Y dice, pues desde aquí tiramos a Canarias, GPS y para adelante, ¿no? Y mucha gente lo había hecho y nos lo habían contado de familiares y demás. Y te das cuenta, decir, y en ese cayuco son 3 palos de madera, básicamente, y ahí se montan mujeres y niños, ¿eh? Y ahí muchos de ellos no llegan, es que tampoco sabemos los que llegan, sabemos los que naufragan, pero aquellos que se pierden en el medio del mar, del océano, no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, relacionándolo con la pregunta que me hacías antes de por qué los muertos no es lo mismo unos que otros, claro, la cercanía de unos. Quizá a mí me gustaría acercar eso en el momento en el que igual tú metes una cámara, fíjate el poder que tenemos, ¿no? Los medios, en el que haces un reportaje, en el que va un reportero allí con un cámara y entonces te conviertes en los ojos de nuestra civilización, de nuestra parte, acercas a las personas, escuchas a las personas que igual van en ese cayuco. Entonces quizá remueves una conciencia porque haces más cercano un problema que si nadie va, es como si no existiese. Claro. Después, Diego, cambiando de tema, la televisión pública ondea dependiendo del gobierno que hay en el momento. Y de hecho, es el presidente del gobierno quien escoge quién es el director, el nuevo director de Radio Televisión Española, por ejemplo. Bueno, en este caso no ha sido así. El nuevo director que tenemos, el señor Tornero, ha sido elegido bueno, con un proceso bastante largo. De hecho, se alargó bastante en el tiempo. Esto sí es bastante criticable, ¿no? Los tiempos parlamentarios o la burocracia en nuestro país. Pero sabes que hubo un comité como de expertos para decidir un futuro en televisión española. En ese comité de expertos evaluaron ese concurso público, es decir, digamos entre comillas, ¿vale? Cualquiera no, alguien con la formación y demás que quería presentar televisión española se podía presentar con un proyecto. Y se hizo esa convocatoria de, oigan ustedes, buscamos presidente de RTV, ¿no? Entonces, digamos, muchos catedráticos, expertos, empresarios del mundo de la televisión, gente con mucha experiencia, se presentó y presentó su proyecto. Y en ese proyecto no era cualquiera, no era un PowerPoint que haces en una tarde. Eso tienes que tener un proyecto financiero, de cómo te vas a financiar, un proyecto organizativo, estratégico. Y ese comité de expertos, que fue nombrado por todos los partidos del Congreso, y evaluaron como si fuesen los profesores de tu carrera, ¿vale? Evaluaron los trabajos, hicieron una lista y en esa lista pues hubo un ranking. El presidente que tenemos actualmente creo que fue el quinto mejor trabajo. Y luego es verdad que el propio Congreso de los Diputados se tiene que poner, los distintos partidos se tienen que poner de acuerdo a la hora de elegir unos u otros, ¿no? Entonces, el presidente que tenemos ahora es un presidente en teoría de consenso en ese sentido para blindarnos de una vez ante, bueno, pues esa acusación, ¿no? De que Televisión Española es el juguete del gobierno de turno. Entonces estamos pendientes de esta etapa que todavía está empezando, está creando su nuevo equipo. Y yo solo te puedo decir, Luis, que los que somos trabajadores de Televisión Española de siempre, por decirlo así, los somos por convicción, pero no por convicción de un partido u otro, sino por convicción de no ser de ninguno, sino de ser de los espectadores. Después, ahora has hablado de los espectadores. Esto te lo quería preguntar porque ¿cómo es hablar delante de, yo qué sé, 300.000 personas o 400.000 personas o cientos de miles de personas? Pues sinceramente, no lo sé, porque... No, porque ves los datos de audiencia y ves, coño, Diego lo sabe. Sí, sí, claro, pero te abstraes, porque al final lo de que te has hablado a más de 1 millón de personas es una consecuencia, pero realmente tú no lo estás viendo, porque hay cámaras y ahí están los compañeros en el plató y ya está. Yo te digo, no lo sé porque me gustaría, por ejemplo, imagínate, es bien distinto a estar en el Bernabéu lleno y tú desde el centro y coger un micro y hablar, ¿no? Entonces, ahí yo sería distinto, tendría muchos más nervios. Así que Claro. al final, sí, lo de los números de personas es una consecuencia,
yo más que me abrume el número es la responsabilidad que eso significa, ¿no? El altavoz que tienes, lo que dices, tiene consecuencias y hay que ser, digamos, cuando estás, yo creo que en todas las cadenas o a cualquiera que se ponga delante de una cámara o con un micro a decir cosas, creo que tiene una responsabilidad, pero nosotros incluso más por ser un medio público. Claro. Entonces, tú no sé qué piensas. Bueno, a ver, ahora has hablado quizá un poco de la presión que sería poder hablar delante de cientos de miles de personas en el Bernabéu, aunque no creo que quepa tanta gente. Pero el caso es que se me ha ido el santo al cielo. Sí, O ¿qué en el Camp piensas? Nou, como quieras, que es O en en el, este o en el, caso. Ca- o en el Camp Nou, exacto. ¿Qué piensas, primero de todo, a favor, o sea, qué piensas de que periodistas y políticos puedan tener una amistad? Y ya me acuerdo de lo que te quería decir. Y no sé si has tenido algún momento de muchísimos nervios o tensión en frente a las cámaras. Yo busqué Diego Losada en YouTube y me salía Diego Losada, menudo rapapolvo, a Rocío Monasterio, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no sé si has tenido algún momento así de tensión. Y también eso, ¿qué piensas de amistad periodistas y políticos? Bueno, son dos preguntas. Vamos con la primera. Momento de tensión. Bueno, a ver, momentos de tensión. Pues se me ha tocado sustituir a Xavier Fortes en la noche en 24 horas, unos cuantos días, y en algunos de esos días pues han venido, sí, vino Rocío Monasterio de Vox. Y bueno, yo sinceramente, efectivamente en las redes, si buscas Diego Rosada, Rocío Monasterio, pues hay de todo. Verás titulares de Diego Rosada, el azote de... Y al revés Sí, sí, también, sí. ¿no? Hay otros que titulan al revés, que Rocío Monasterio, vamos, Destroza. destroza al periodista de tal. Al final no hay que hacer mucho caso al clickbait y a los titulares así. Yo siempre, cuando pasó aquello, lo que hice fue colgar la entrevista entera en mis redes sociales. Y decir, esta es la entrevista entera. Muchas gracias a todos y demás, ¿no? Claro. Yo no me considero un entrevistador que tenga entrevistas tensas ni problemas en las entrevistas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que en aquel momento hubo una serie de situaciones que al final propiciaron eso, pero al final eh, a mí me gustaría que todos los entrevistados que terminan de hablar conmigo se vayan con una sonrisa, ¿no? Porque al final creo que se consigue más con la amabilidad y con la sonrisa que con juntar mucho las cejas y poner cara de serio, ¿no? En aquel momento con Rocío Monasterio ocurrió que ella, bueno, le sentó mal el planteamiento de una de mis preguntas y demás, seguramente igual con razón o no, no lo sé, pero llegado a un punto ella nos acusó en directo en el programa de que ella no había salido en el día anterior en el programa, de que en ese programa no sacábamos, no estaba representado Vox, ¿no? Entonces, claro, más allá de que era una acusación a un programa, es que era mentira. No era verdad. Yo había presentado el programa el día anterior y me acordaba perfectamente que Rocío Monasterio había salido. Eran actos de precampaña, ¿eh? Esa entrevista en campaña electoral no se podría haber hecho como yo la hice, porque sabes que en campaña electoral en Televisión Española tenemos unos tiempos establecidos, pero era en precampaña, entonces podíamos dialogar. Y en el momento en el que ella nos dijo, yo no he salido representada en este programa ayer, pues yo tuve que decirle, pues eso no es cierto, vamos a buscar el vídeo y usted se va a ver, nada más, no hay problema. Entonces el hecho de le voy a poner el vídeo, cuando ella se ve el vídeo, ella tampoco lo reconocía, todos estábamos esperando que nos dijese, pues sí, pues sí salí, disculpa, o lo que sea, da igual, no sé. Esperábamos otra reacción, pero al final, digamos, ese momento de, entre comillas, tensión era por seguir con esa idea que entendíamos que estaba claro que no era así, ¿no? En cualquier caso, te tengo que decir que con Rocío Monasterio al final terminamos con una sonrisa, es decir, que yo siempre valoro la televisión pública en ese sentido. Está todo el mundo invitado y es la casa de todos, de todos. Entonces, también hay que asumir que al ser la casa de todos, seamos, digamos, el objeto de las críticas de todos. Y yo siempre he dicho que va en nuestro sueldo, la crítica, la queja, lo tenemos que asumir como tal, porque el día que nadie se queje de Televisión Española, yo creo que será un mal día.
significará que ya no somos ni relevantes, ni importantes, ni nadie quiera estar bien representado allí, ¿no? La otra pregunta que me hacías era si hay amistad Era el entre tema, sí, periodistas. amistad. ¿O qué piensas de esta? ¿Que debería haberla? Bueno, yo ahí me pierdo, sinceramente, porque personalmente yo no estoy todavía tan cercano, digamos, al mundo de las entrevistas políticas y demás. He hecho algunas, pero sí me consta que la gente, los analistas, los periodistas tienen un contacto, pero es un contacto diario de trabajo, ¿eh? Y luego es cierto que hay, bueno, sí que hay relaciones entre unos y otros, pero entiendo que eso no tiene por qué estar reñido con la profesionalidad de un periodista. Es decir, sí que tengo compañeros que, bueno, que tienen relación, pero tienen con unos, con otros, pero por una cuestión profesional más que personal. Hmm, Pero eso me imagino que pasa como en todos los trabajos, ¿no? hmm. Sí, 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 sí. Entonces, y después, ahora has hablado de la profesionalidad, entonces, ¿qué piensas que debe tener un buen periodista? Esta es la típica pregunta y la meto aquí para que quien quiera que escuche. Pues un micrófono que no falle, ¿no? Que estábamos hablando tú y yo antes de si fallaba el micrófono o no. Sí. No, ¿qué tiene que tener un buen periodista? Pues yo creo que ser honesto, contar las cosas de la manera más clara y didáctica posible para que todo el mundo lo entienda, tener en cuenta el rigor, una manera rigurosa de contar las cosas, donde lo que más importe sea la verdad en el mensaje que uno diga, eso es lo que más tiene que importar. Un periodista tiene que tener claro, digamos, una jerarquía de valores, qué es lo primero, qué es lo menos importante, eh, y sobre todo, dentro de esos valores, pensar o tener la convicción que lo importante es el mensaje y no el propio periodista, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que con eso, con la honestidad, con que la gente te vea también que no vas de nada, sino que al final estás aquí para hacer tu trabajo, para entrevistar, para que el mensaje quede claro, y igual hasta si se puede hacer de la manera más agradable posible, pues mejor. Hmm. Y esto supongo que va ligado más o menos a consejos para futuros periodistas, que esta era la última pregunta que tenía. Uh-huh. Consejos para futuros periodistas. Pues mira, yo creo que tú mismo, y disculpa que te dore la píldora, pero muchos periodistas que están haciendo la carrera dicen, ostras, ¿y dónde puedo ir? ¿A dónde tiro el currículum? ¿Dónde tal? Y a mí, cuando yo tenía 21 años, me decían, pues haz un blog, ¿no? Hmm. O búscate por tu cuenta, ¿no? Joder, yo creo que es un consejo un poco cruel, porque, pero ahora mismo bastante adaptado, porque, por ejemplo, tú eres el ejemplo de eso. Yo creo que ahora mismo todos tenemos, quien más, quien menos, los medios para poder hacer lo que uno quiere en el periodismo, quiero decir. O sea, si a alguien le gusta el deporte, si un chico que está estudiando periodismo y le gusta el periodismo deportivo, ¿por qué no se va a hacer unos directos en Instagram tratando de entrevistar igual a algún deportista o a alguien relacionado ¿no? Yo creo que se puede hacer, ¿no? Es decir, no hay que tener prisa, hay que ir pasito a pasito. Entonces, en función del momento en el que uno está, tratar, eso sí, es el principal consejo, de ejercer el periodismo. Pero ejercer el periodismo no significa que tengas una nómina de un medio convencional, de que alguien te pague o lo que sea, ¿no? Obviamente es la situación ideal. Pero si estás estudiando, no solo te ciñas a estudiar, digamos, a aprobar el examen, sino que trata de ser periodista desde ya, ¿no? Por supuesto, lee los periódicos, mira la tele, o sea, escucha la radio, por supuesto, eso se nota mucho la gente, sobre todo los becarios que tienen esa inquietud por el periodismo, que vienen con los titulares leídos, con la radio escuchada, la redacción. Se nota un montón que aquellos que están todavía aterrizando y todavía no tienen ese ciclo, ¿no? Esa costumbre. Entonces, de toda esta maraña así desordenada que te acabo de decir, el principal consejo es eh, eso, leer la tele, leer la prensa, escuchar Sí. la radio, ver la tele, ser periodistas desde ya en vuestra forma de vivir y tratar de ponerlo en práctica ya, eh,
en la escala en la que estéis. Y creo que tenemos herramientas, las redes sociales es una oportunidad para hacer, por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora. Bueno, pues si eso es todo, Diego Losada, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Pues Luis, un placer, mucho ánimo y mucha suerte. La 3. Amb Lluís Gràcia. Suscríbete a este canal, no te cuesta nada. Y si te gusta, dale al me gusta y comparte tu opinión.